estamos contigo. Es este programa con mi esposa en el que nos gozamos, nos alegramos de saber que cada vez hay más audiencia, más seguidores del programa a través de Radio Solidaria y televidentes a través de Solidaria TV. Y también pues por todos esos medios informáticos que yo no manejo muy bien, pero que sé que están funcionando, LinkedIn o cómo es esto, Facebook, YouTube, eso es, y TikTok, sí, no sé. Hay páginas exclusivamente dedicadas a transmitir todos los programas. Así que nos oyen muchísimas personas en muchas partes del mundo. A mí me han escrito desde Canadá, curiosamente, y pidiéndonos incluso ministración. Pues no estamos allí, oren para que el Señor nos permita llegar allá. Y de Estados Unidos son muchos los que nos oyen. Desde aquí bendecimos a todos los oyentes y televidentes desde cualquier lugar donde estén, pues buscando este alimento, el pan del cielo, la palabra de Dios, lo que hemos recibido de gracia. Con todo amor queremos compartirlo de gracia. Y estamos viendo cómo crecen las catástrofes, especialmente las guerras. Y después de la guerra, ¿qué es lo que viene? El hambre tiene que venir a la fuerza. El hambre. La destrucción, la falta de la gente trabaja en los campos, el plan diabólico, el mundo de destruir la agricultura, de destruir todo lo que es la base de la alimentación. Es un plan diabólico para producir hambre y para producir muerte también. Sí, es una forma de dominar por el hambre también, pero como consecuencia de la guerra es en realidad per se, de tal forma que las personas dejan de trabajar los campos, los incendios, las bombas, todo destruye almacenes, destruye fábricas, destruye... Y la consecuencia es la falta de alimentos, porque no hay producción. Entonces es el desastre terrible. El siguiente jinete apocalíptico después del hambre es la peste. Al no comer, la gente enferma y las defensas se bajan totalmente y entran toda clase de pestes, ¿no? Durante un año tuve en mi mente un pensamiento, solo una palabra, que me golpeaba como un clavo. Solamente pensaba en mi mente, hambre, 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 hambre. Digo, Dios mío, qué congoja me está produciendo esta palabra, ¿no? Y el Señor me mostró realmente cómo se estaban aumentando los cumplimientos proféticos de hambruna, ¿no? Y después tuve un sueño. Vi el mundo como la cabeza de un niño que llorando desesperadamente gritaba pan y azúcar. Y no entendí muy bien lo de azúcar. Y dije, si yo lo de pan lo entiendo porque es hambre y el pan es el alimento básico, primordial, ¿no? Pero el azúcar. Y es que comprendí que hambruna y amargura. El ajenjo. Amargura. El ajenjo, que es el programa último que he podido hacer de palabra profética. El ajenjo, la amargura, la hiel. Amargura. Porque, claro, ¿qué produce el hambre? Amargura. Y van juntos. Y por eso el azúcar que simboliza lo dulce se acaba, o sea, fuera, ¿no? Nada de dulzor, amargor. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para predicar el verdadero evangelio, que es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Es quitar el hambre para el cuerpo y para el alma. Y así podemos empezar leyendo
lo que es el verdadero evangelio con amor. Porque Dios es amor. Y todo se reduce a eso, a una palabra. Toda la Biblia cabe en una palabra, amor verdadero, amor, amor. Primera de Juan 3, 16 a 18, el verdadero evangelio. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hechos son amores y no buenas razones. Y si resulta que ves a un prójimo que pasa necesidad y que está en peligro incluso de muerte, por no comer, por tener enfermedad, frío, o porque lo van a matar, pues y puedes como socorrerle, puedes albergarle y esconderle, como hicieron muchos escondiendo a los israelitas, a los judíos, para salvarles la vida. Puedes compartir tu pan con el hambriento, tienes para ello, y no lo haces. ¿Qué pasa con tu corazón? ¿De qué te sirve decir Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que es hacedor del amor. Sí, gritan los hippies en la época famosa, hagamos el amor y no la guerra, pero ¿de qué hablan? Hablan de sexo. Pero hacer el amor verdadero es darse por completo a muerte. Es dar lo que tienes, compartirlo. Y bueno, pues ese es el verdadero evangelio y no palabrerías, no religión, no. Es la generosidad del amor, la solidaridad, la compasión, la misericordia, hijas del amor. Y me gusta recordar una experiencia en Costa de Marfil que nos la vas a contar, leyendo Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eso es un poco sembrar, echar pan. Estamos hablando de que el pan quita el hambre, las aguas son las multitudes. Tú echa pan para el cuerpo y pan para el alma, sobre las aguas, sobre las multitudes, por todo el mundo. Y algún día vendrá a ti. ¿Qué experiencia específica, especial sucedió en Abiyán con Fernando Campaña, que detecta esto? Tantas experiencias bueno, que sabemos, no dame una idea. No, es muy sencillo. Estaban persiguiendo a los blancos, una guerra, guerra. Si quieres lo cuento. Eso es, cuéntalo. ¿Y qué pasó? Es que tuvo en ese momento, Fernando Campaña y su familia tuvieron 4 o 5 experiencias milagrosas de que Dios les salvó la vida en varias ocasiones. Y en esta ocasión él iba en su patrol y un grupo grandísimo de africanos con machetes vienen hacia él. Y en estos días se daba la consigna de matar al blanco, por eso todos los franceses, todos los que estaban blancos se habían marchado del país. Y ellos permanecían porque tenían casas con niños, con mujeres, no podían marchar. Era una irresponsabilidad, ¿quién los dejaban? Y entonces él se enfrenta con toda esta gente que viene a él y dice, estoy muerto, no tengo otra posibilidad. Y según está allí, de repente uno de los que venían se sube al pescante del patrol y dice, no, a este no, porque este es de remar. Y le abrió el camino en toda aquella multitud. Y cuando ya habían salido del peligro, el chico, Fernando, le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Dice, cuando yo estaba en la prisión, tú me dabas de comer, viniste a darme de comer. Y estoy agradecido, claro. Así que es un ejemplo precioso, sí, desde luego. Sí, el pan vuelve a ti. En la cárcel de La Maca, pues desde que nos dimos cuenta de que la gente los presos se morían de hambre,
Primero por la corrupción de los dirigentes que se comen el presupuesto y les dan una sopa, pues eso, infecta, vamos, que no alimenta nada. Y entonces empezamos a dar de comer a los presos para evitar que se murieran de hambre, y enseguida pues 500 presos venían a comer de nuestra mano el arroz que fabricábamos en grandes perolas. Cuando podíamos meter algo de pollo, pues con pollo. Y uno de los que comió de ese arroz es este hombre. Ellos usan pescado también, como es Marir y Costa. Usan en el arroz, usan mucho pescado. Y curiosamente usan la berenjena, que es una proteína natural que sustituye la carne también. Así que siempre la base de esos arroces que hacen es la berenjena, algunas verduras y el arroz, sobre todo. Sí, pescado, además que es curioso, tengo que honrar a algunos empresarios pesqueros españoles que en el puerto de Abiyán pues dan pescado a nuestros hermanos misioneros, ¿no? Para los niños, para los necesitados. Y qué bueno que ¿quién piensa que puedes cosechar de un preso que cuando sale vuelve otra vez a delinquir? Y mira, el Señor lo usó. Así que benditos por dar. Ya no solamente por la cosecha que eso supone sembrar el bien, sino por el gozo tan inmenso que produce dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, dice Hechos de los Apóstoles. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Bendito el ojo. Y el ojo es lámpara del cuerpo. El ojo ve, ¿no? El ojo ve. Ve la necesidad, ¿no? El ojo que ve la necesidad, y por eso da al necesitado el pan que necesita, ese ojo será bendito. El ojo que se cierra y que no quiere ver porque no ama, ese será maldito y acabará, pues yo no sé con qué problemas físicos y psíquicos y espirituales, ¿no? Y decía George Seferu, creo, decía, dice en su tumba, su epitafio: tu vida es lo que has dado, es el resultado. Y algunos no han hecho más que dar disgustos, pues eso ha sido su vida. Algunos no han hecho más que dar problemas y maldades, y ese será el resultado, esa es su cosecha. Después ahí de muerto ya sabemos dónde irá. Pero el que ha dado lo bueno, ese es su currículum, el dador de bondad, generoso. Ese es el historial, ese es el memorándum del que ha muerto y que ha dado abundantemente, ¿no? Y por eso leemos Proverbio 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El justo da porque ama hacer justicia al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión. Y no se cansa y nunca detiene su mano mientras pueda, da unas veces más o menos según tiene. Pero no deja de dar y dar y dar. Porque algunos dan una vez, ya se quedan satisfechos, ya el día de una limosna, ya di una propina, en fin. Qué gozada es poder primero ser hecho justo por Jesucristo, que nos justifica y nos hace justos, hacedores de justicia. Porque no son los oidores, sino los hacedores de justicia, los que entrarán al reino de los cielos, y tener ese celo santo, yo diría, esa adicción a dar, como que no se puede vivir sin dar, porque es como vivir sin amar. El nuevo orden mundial prometió, pues hace más de 30 años, que en el año 2000 terminaría con todo el hambre del mundo. Lo prometió en su campaña globalista, y no fue así. Aumentó el hambre.
Y qué curioso, qué fracaso tan grande, pues ahora con esa agenda woke, esa agenda del nuevo orden mundial, la Agenda 2030, lo prometió también. Pero ya como ve que no va a poder conseguirlo, estamos en el 25, ha ampliado a la Agenda 2040, donde sigue prometiendo que acabará con el hambre del mundo. Mentirosos. Cuando el hambre es uno de los instrumentos del globalismo para ir eliminando la población mundial, ¿qué estorba para ellos? Los improductivos, los débiles, los vagabundos, los hambrientos. Es terrible y claro, el fracaso está asegurado porque aumenta y aumenta la miseria y el hambre en el mundo. Pero nosotros sabemos que Dios promete y cumple sus promesas. Salmo 38, 18 y 19 dice así: Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Sí, se han aumentado los que me aborrecen sin causa, pero el versículo 18, ¿qué dice? 38, 18. Sí, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Claro. Sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tú responderás, Dios mío, dice anteriormente, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. Y el 19, que no me... Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Sí. Sí, hay momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, pero en cualquier caso, si nosotros hemos participado de esa... injusticia, ¿no? Esa injusticia de mirar a otro lado, de cerrar los ojos, porque el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta del pobre sus ojos tendrá muchas maldiciones, dice un texto bíblico. Es terrible, ¿no? Pues que arrepentimiento de esa avaricia, de ese egoísmo, de esa falta de misericordia, ¿no? Y entonces renovación en esa fe en que nuestro Padre provee abundantemente a sus hijos. Es un Padre perfecto. ¿Cómo va a dejar y desamparar a sus hijos? De ninguna manera. Y de hecho sabemos que durante 40 años no desechó al pueblo de Israel, pues castigado para dar vueltas por el desierto, donde no había manera de cultivar nada. Eran agricultores, ganaderos. ¿Y qué podían dar de comer al ganado? Nada, arena. 40 años. Y les dio el maná. No les dejó morirse de hambre. No. Deuteronomio 8:3 dice así: Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Es repetición histórica, profética, esa manifestación de juicio divino de las 7 vacas gordas y luego a continuación las 7 vacas flacas, como pasó en Egipto. Y se repite y se repite en la historia. Y siempre Dios, a los que le honran, le respetan, le confían en Él, les da el alimento milagrosamente en medio de las vacas flacas. Es más, les da la gracia de tener superabundancia para socorrer a los que están en grave peligro de morir de hambre.
Y así, por ejemplo, mira lo que dice Elías en Primera de Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Por qué? Porque había habido una sequía que él mismo había proclamado en el nombre de Dios, y si hay sequía no hay siembra, no hay cosecha, no, es hambre asegurada. Sin embargo, Dios, a él, al ungido, que profetiza juicio, castigo de Dios con la sequía, y la cumple, resulta que hasta los cuervos le traen el pan. Y le traen carne, nada menos. Y así es alimentado, y le traen agua, que los cuervos le traen No, dice que bebía del arroyo, pero claro, dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces tuvo que volver a emigrar, y nos encontramos con el milagro de Dios a través de Elías en medio de la desesperación de una viuda que se va a entregar a morir con sus hijos, a morir de hambre. Y ahí Dios envía a Elías. En Primera de Reyes 17, del 8 al 16, un pasaje maravilloso. Vino luego a él la palabra de Yahvé diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ved, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por Elías. Sí, es tremendo, hasta que la maldición cesó y vino la lluvia. Y entonces ya no era necesaria esa multiplicación, porque volvió la manifestación de los frutos de la tierra, del trigo y también de la oliva. Y es lo mismo que hace Jesús. Multiplica panes y peces para dar de comer a los hambrientos. Este pasaje que vamos a leer fundamenta mucho la visión de la misericordia de Dios en nuestro ministerio. Desde el principio, desde hace 45 años, el Señor nos reveló que hemos de ser sus manos para dar el pan a los hambrientos, el pan físico, y también para bocas de Dios para dar el pan del cielo, la palabra. Y Dios nos lo multiplicó y sigue multiplicando para cada vez dar a muchos más miles de personas. Yo no sé cuántos cientos de miles de personas comen pan de nuestra mano. Pan, lentejas, alubias, no lo sé, los alimentos, sacos, bolsas y bolsas de alimentos que por la gracia de Dios repartimos en más de 70 países y en cientos de ciudades. Y así leemos ese milagro de Jesús igual. No temas,
Dios puede multiplicar los panes y los peces para que tú no pases hambre. Si estás con Él, Él cuida de ti. Marcos 6, 36 a 41. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso les decían los discípulos a Jesús, ¿verdad? Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Somos nosotros los que tenemos que dar la respuesta de misericordia social, porque los políticos y la gente, incluso muchos cristianos, creen que es responsabilidad y deber de los políticos y que ellos lo harán y que lo hacen. Una mentira. Si no tienen amor, ¿cómo lo van a hacer? Si no tienen compasión. Si no tienen el amor de Dios, ¿cómo pueden amar? Y si no aman, ¿cómo pueden pensar en las necesidades ni siquiera de sus súbditos, de sus gobernados? Pero nosotros, llenos del amor de Dios, no podemos pasar de largo, no podemos librarnos de esa fuerza divina del amor que nos impulsa, nos constriñe para compartir y para buscar como sea satisfacer el hambruna físico, psíquico o espiritual de nuestros semejantes. Habían pasado 3 días sin comer en el famoso Sermón del Monte. 3 días predicando y no habían comido. Y entonces los discípulos ya con hambre le dijeron al Señor, despídelos, que se vayan a sus casas, que ya está bien. Pensando que ellos tenían 5 panes y 2 peces y bueno, algo que vamos a pillar nosotros. Pero Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Ay, si la Iglesia comprendiera que el Evangelio es amor y que el amor es compasión, misericordia, quiero y no sacrificio, no culto, no religión, y que el amor es darse y dar y no pasar de largo ante el necesitado. Ese es el amor a Dios y al prójimo. Entonces cambiaría el mundo. Porque estamos hablando de miles de millones de creyentes cristianos. Si fuera no creyentes, sino enamorados de Dios y del prójimo, pues es que se habría terminado el hambre en todo el mundo. Porque es a ellos a quienes les ha encomendado el Señor la manifestación del verdadero amor. ¿Cómo se lo va a encomendar a los que no creen en Dios, no creen en Jesucristo o no quieren obedecerle, aunque crean? No les puede encomendar a ellos. ¿Para que se lleven ellos la honra, que es lo único que buscan? No, lo encomienda a su Iglesia. Y la Iglesia, durante muchos siglos, se ha dedicado a lo intelectual, al púlpito. Como la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pues púlpito, púlpito, púlpito. Pero ha olvidado que la fe sin obras de amor está muerta. Ya está bien de palabrería, menos palabras, menos logos, menos intelecto bíblico y más amor, compasión, misericordia. Eso es lo que quiere Dios. Y qué gozada poder ver cómo la fe auténtica de haber oído la voluntad de Jesucristo, que es que amemos de verdad a nuestros semejantes, esa fe viene acompañada de milagros, de provisión, de abundancia, para que podamos hacer esas obras de amor. Y así
glorifiquemos a nuestro Señor. Son obras del Espíritu Santo que quiere Dios que se hagan por las manos de sus hijos. Y así, pues, podemos ver cómo el castigo de la hambruna es periódico en la historia. Dios decreta hambruna, 7 años de hambre, y así le advierte a David en 2 de Samuel 24, 13 y 14. A ver, ¿qué quieres como castigo de tu infidelidad, de tu rebeldía, de tu orgullo? Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Yahvé, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¡Ay, 7 años de hambruna! Fíjate, ahí está ese periodo que se repite a lo largo de la historia. Esto es así, ¿no? Y como fue bien trágico en Egipto, pero gracias a que Dios puso al ungido y fiel José, que llegó a ser el gobernador de todo el imperio, brazo derecho del faraón, pues tuvo la sabiduría de guardar y guardar en las vacas gordas para tener los recursos que pudieran sostener las vacas flacas y salvar a todos los que se habían formado ya como la incipiente tribu de Israel, del pueblo de Israel, que tuvieron que emigrar a Egipto para recibir la provisión y salvarse de la hambruna mortal. Entonces, así, por ejemplo, nos lo cuenta 2 de Reyes 8:1, de boca de Eliseo. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yahvé ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Por 7 años. Es curioso, y Dios llama al hambre. Y será una de las manifestaciones del quebrantamiento mundial de Dios para que la gente pueda pedir pan gratis. Sí, la gente se sorprende tanto en las prisiones, muchísimas prisiones a miles de presos, como en los comedores, en los centros de nuestro ministerio, donde se da gratis miles, toneladas y toneladas de alimentos, que no solo conlleva pues el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que se sacrifica, sino que conlleva almacenes, transportes, recursos importantes para que eso se pueda hacer. Y la gente dice: pero esto gratis, y se asombran, claro. Pero ese es el impacto del verdadero amor. Ese es el mejor evangelio, con hechos. Y eso es lo que hace reflexionar. Y así vemos situaciones maravillosas en Turquía, en Ucrania, en donde quiera que Remarsos está dando de comer al hambriento, en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues Segunda de Reyes 8:1 hemos leído lo que dice Eliseo. Sí, como le dice a la viuda, que vienen 7 años. Sí, lo has leído, ¿no? Sí, lo acabo de leer. Así, que vienen 7 años de hambre. Bien. Sí. El caso es que este Eliseo también, en medio de la hambruna, lo usa Dios para multiplicar. Y multiplica de nuevo también el aceite a una viuda que se estaba muriendo. Y vertiendo el aceite en vasijas vacías, que simbolizan corazones, personas, el milagro de multiplicar el aceite, llenar esos corazones del Espíritu de Dios, del aceite del cielo, del aceite de Cristo, del olivo santo,
pues produce ese sustento con esas personas llenas de amor. El sustento. El aceite es el verdadero oro alimenticio, ¿no? Y así después dice, vende el aceite y paga tus deudas. Sus deudas y libró a su hijo de ser esclavizado. Claro, tenía que pagar de alguna manera. Si no, iban a llevarse al hijo. Cobro con tu hijo. Porque mira qué astucia va a tener el anticristo, igual que la tuvo Faraón. Y en este caso, con permiso de Dios y con permiso de José en Egipto. El pueblo en la hambruna primero entrega todo su dinero para comer. El dinero. El primer año de los 7 años de vacas flacas, el dinero. El segundo año ya no tiene dinero, pero tiene hambre. El segundo año entrega todos los bienes mobiliarios. Es decir, los animales, las herramientas, los carros, los arados, todo. Los bienes mobiliarios para comer ese año. Porque comer no se puede. Más vale renunciar a un burro que matarlo, comerlo y al final ¿qué? No, mejor entregar el burro y que te den de comer gratis un año. El tercer año ya no hay dinero, no hay bienes mobiliarios. No hay bienes mobiliarios, entonces entregan los bienes mobiliarios. Y Faraón se hace dueño de todas las tierras y de todas las casas. Pero pasa el tercer año y el cuarto hay hambre. El cuarto año entregan su vida. Y son hechos esclavos de Faraón. Será cuando ponga la marca de la bestia. El cuarto año de hambre. Cuarto año, ¿no? El que quiera comprar y vender tendrá que dejarse marcar como esclavo con el 666. Que afectará a todo su ser en todos los aspectos. Seguramente será como una vacunación sí, al principio extraña. No podrá ni comprar ni vender. Por lo tanto, no podrá conseguir alimentos del mercado. Y así sucesivamente, pero en el cuarto año ya es que podrá ser asesinado si no se deja subyugar. Por tanto, la Iglesia tiene que salir zumbando ya en el primer año del Anticristo, para que no sufra no poder comprar ni vender y poder recibir la gracia de experimentar el maná en el desierto, que ha de repetirse. Porque todo lo que es ya fue y será, y el maná no se ha repetido. ¡Qué maravilla! Y recibirá alimento el pueblo de Dios. Así que ese es el plan que Dios va a permitir. Y vamos a leerlo profetizado por boca de Jesús sobre el final de los tiempos, que estamos ahí en ellos. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Que son las causas principales de las hambrunas, sobre todo las garras. Hambres, y luego la hambruna produce las pestes. Entonces está profetizado y eso va en aumento. Mentirosos los de la ONU, mentirosos los del nuevo orden mundial. No, llevan muchos años, mintiendo, engañando, haciendo creer románticamente de que tienen buenas intenciones de acabar con el hambre, y eso pone en la agenda, pero eso es teoría. Luego, ¿qué otras cosas pone? Ahí es donde está el problema. ¿Quién no quiere acabar con el hambre del mundo? Pero ellos no quieren. Pero ellos en realidad no quieren, porque se ha demostrado que el hambre es un arma de guerra, es un arma política. Apocalipsis 6:8, seguimos leyendo. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con hambre,
Hambre y mortandad. Claro, es que la gente si no come se muere. Si no comemos, a ver, ¿cuánto aguantaríamos? Y sobre todo si no bebemos, se aguanta menos. Y es impresionante ver cómo las situaciones bélicas van produciendo un aumento de hambruna increíble. Suben los precios de los alimentos a una velocidad de vértigo. Y cada vez van a escasear más. Imagínense las grandes ciudades desabastecidas porque no pueden llegar los camiones y camiones, miles y miles de camiones diarios con los alimentos, porque no hay agricultores, porque están destrozados los campos, porque no hay agua. ¡Ay, ay, ay! Se convierte la gran ciudad en una selva de ratas humanas a devorar. Los que no tienen la gracia de recibir la provisión milagrosa de Dios que multiplica el pan y el aceite cuando es necesario. Pero por esto, en estas situaciones trágicas de crecimiento de hambruna, viendo que se cumple lo de guerras y guerras, terremotos, la Iglesia tiene que responder, como dice Isaías 58, el 5 al 10. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ay, qué tremenda bendición múltiple. En esas situaciones trágicas, los que tenemos compasión, gemiremos por ver a nuestros semejantes sufriendo y anhelaremos socorrerles quitándonos de la boca, como sea. Y entonces clamaremos a Dios que nos dé el pan, que multiplique el aceite, que multiplique los peces y los panes, que nos dé la provisión suficiente para dar de comer a tanta gente. Eso es lo que hace nuestro ministerio. Cada día lo hacemos. Y decimos, Yahweh Jireh, sigue abriendo las ventanas de los cielos y derramando provisión abundante para poder socorrer a cada vez más necesitados que vienen pidiendo tu auxilio. Entonces nos oye Dios y responde con esa abundancia y nos hace participar de sus milagros de provisión, de victoria, y nos hace participar de la gloria de su poder y de su santidad, de su amor, y veremos la luz. Y seremos verdaderos socorristas. Rebasos, ayuda a rebasos. Sé un buen socorrista, un buen samaritano de Jesús. Eso es el Evangelio. Eso es lo que hace falta, bueyes humanos, personas que se consagren a un verdadero ministerio pastoral de misericordia, de compasión. Es impresionante la declaración de Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Y estos bueyes quiénes son? ¿Los de 4 patas? No. Ellos solos no pueden arar, ni cultivar, ni hacer el pan. No. Siervos de Dios. Los siervos de Dios
El ministerio pastoral para mí es como el buey. No recorre mucho territorio, pero trabaja y trabaja y trabaja por alimentar, por labrar, por cosechar. Y no sé, y bueno, y después, ¿qué quiere? Cama y comida. No se va a hoteles de lujo. Cama y comida. Y está contento de haber cumplido con su ministerio. El buen pastor su vida da por las ovejas. Para mí, el pastor es como un buey. El profeta es como un burrito y el evangelista es como un burro. No, pero el profeta es como un buey. Digo, el pastor es como un buey que está ahí, de sol a sol, dando la vida por los demás, ¿no? Y dando de comer para el cuerpo y para el alma. Porque así dice Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Bueyes que no solamente dan, como si fueran ONGs, dan comida para los cuerpos, no. Prioridad de dar comida para las almas que son eternas. Los cuerpos al final se los comerán los gusanos, pero que está bien dar de comer a los cuerpos. Pero es insuficiente, incompleto, si no hay los alimentadores de almas. Bueyes que dan comida para el alma, pastores, evangelistas, maestros. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Quieres ser un dador de vida? ¿Un alimentador de cuerpos y almas? Eso es ser un discípulo de Cristo y un verdadero seguidor de su evangelio. Y estos bueyes y estos mensajeros predicamos y seguiremos predicando Juan 6, 31 a 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claro que el Señor cuida de nosotros y no le gusta que pasemos hambre y multiplica la comida y puede hacer milagros y prodigios para que no pasemos hambre, porque no he visto a justo que mendigue pan, dice un texto bíblico. Claro que no, pero lo principal que Él quiere es que seamos dadores del pan de vida, que es Cristo. El que come de este pan no morirá, vivirá eternamente. Ese es Jesucristo. Desde aquí te invitamos, come cada día a Jesús. Desayuna a Cristo, come Cristo, cena a Cristo y come la carne de Jesús, el verbo, la verdad. Comamos a Jesús. Eso es comunión. Como Él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. El que no come mi sustancia, mi naturaleza, mi voluntad, mis pensamientos, mis deseos, mis palabras, no tiene parte conmigo. Dame a comer de ti, Jesús. Quiero comerte más y más. Tú solo eres el verdadero pan de vida. Aliméntanos. Decídelo. Y después, Dios te usará para dar abundancia de pan para cuerpos y también unción santa de pan de vida para almas. Oremos. Sí, Señor, sobre todo te damos las gracias porque nos has dado ese pan de vida siempre y no nos ha faltado tampoco el pan. Aunque, como decía Pablo, estamos contentos, Señor, tanto en la escasez como en la abundancia. Y vemos tu mano preciosa tanto en una situación como otra, porque nunca, Señor, nunca nos has abandonado. Y has tenido detalles maravillosos, preciosos, con nosotros siempre, cada día, cubriendo nuestras necesidades.
Te damos las gracias, Señor, y te pedimos también que hagas justicia, Señor. Que hagas justicia, Señor. Tú ves los que causan las hambres, las guerras. Señor, trata con ellos y haz, Señor, tu buena y santa y perfecta voluntad. Te pedimos por la paz en Jerusalén, Señor. Derrama tu paz, Señor, sobre ellos. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo para que puedan verte. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Pues, ¿qué responderás? ¿Quieres ser un buen panadero? Un panadero de Cristo. Pues hoy dile, Señor, heme aquí, haz mi tu voluntad. He aquí tu siervo. Envíame. Decídete a ser un alimentador del mundo, de las almas y de los cuerpos. Jesucristo te usará de forma maravillosa. ¿Quieres ir a misiones con nosotros? Búscanos y desde luego vamos a apoyarte y ayudarte para que se cumpla en ti el ministerio que Dios te ha concedido. Bendito seas. La bendición de Dios con vosotros. Hasta el próximo programa. Si Dios Si Dios quiere, estamos contigo.